Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Yosinski. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Es viernes, significa eso que tenemos nuestro Improvisando a esta hora. Y mire, en este año, este 2024, la compañía de teatro Grupo Actoral 80 está celebrando 41 años de trayectoria. Fundada por el creador argentino Juan Carlos Gené, es referencia dentro, fuera del país sin duda también. Y hoy queremos hacer un Improvisando a manera de homenaje, de reconocimiento, si me permite, al teatro en general, pero particularmente al Grupo Actoral 80. Es buen teatro hecho en nuestro país, ese mismo país que ha pasado por momentos muy complejos, que aún se mantiene, y como se mantiene el país, se mantiene también el grupo teatral, el Grupo Actoral 80, llevando cultura, entretenimiento a todos los venezolanos. Y por eso la invitación muy especial que hemos hecho a Héctor Manrique y a Iván Tamayo. Iván Tamayo, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Román. Encantado de estar con ustedes. Y el maestro Miguel Delgado, Encantado, siempre con nosotros, con su gusto, flamante chaqueta de la Universidad Central de Venezuela. Claro. Soy estudiante, pues. Toda la vida hemos sido estudiantes. Pero yo conozco a Iván, desde que estábamos en Radio Caracas Televisión, Sí. Y había una serie que yo hice, la música incidental. Sí, ¿Cuál era? Los Conserjes. Sí, claro, me acuerdo. Nos veíamos Sí, mucho. Claro. Era un programa de comedia. Como Era una especie de Aquí no hay quien viva, ¿no? por ahí. Por ahí. Era un programa como con un humor muy blanco, muy... Sí, aquí no hay quien viva. Y era un... La comedia, me acuerdo, con María Alejandra Martín. Con María Alejandra Martín, Exacto. y era ¿Quién escrito viva? por Carlitos Pérez. Claro. Exactamente. Y era una época muy linda, de verdad. Muy divertida. Aquí no hay Porque quien viva. Y esa época divertida, y por supuesto a Héctor, que siempre lo hemos conocido hace tantos años, desde tantos años, no vamos a entrar en detalle, No, porque si nos entremos ponemos en a hablar de esto. edad nos vamos a enredar todo. El programa de Vladimir Villegas se llama Entre Líneas. Parece que fue ayer. Bueno. Y entonces, pero Héctor, bueno, todo el mundo conoce las cualidades como hombre de teatro, como actor, como director de Héctor. Y yo recuerdo cuando lo vi a él en Sangre en el Diván, eso sí me impresionó, porque los que conocimos al doctor Chirino, Tantas veces entrevistado. y que lo vimos tan de cerca muchísimas veces en la UCB, y entonces ya hasta discutimos con él una que otra vez, pero ver yo a Héctor transformado en Chirino, eso era una cosa que a mí eso sí me impresionó, yo quedé así como en shock. Ya voy a fallar. Recuerdo el día del estreno, estaba Marinela Salazar, y había un momento, pues yo arranco cuando hago ese espectáculo acostado en el diván, y cuando me incorporo y veo al público, ella grita: ¡susto! ¡Resucitó! Oye, qué impresión, ¿verdad? ¡Resucitó! Héctor, Iván, qué gusto tenerles acá. Héctor, ¿cuáles pueden ser los íconos, los momentos importantes de ascenso, de escalada del Grupo Actoral 80? Bueno, yo creo que primero que nada el agradecimiento a quien fue nuestro maestro, el fundador, a Juan Carlos Gené, que cuando me hablaron de un objeto traje un libro de él que habla mucho de lo que es digamos, su forma de mirar el teatro, el trabajo del actor. Yo creo que, digamos, ahí el primer hito antes de que el grupo existiera era haber tenido nosotros, más allá del dolor para él de tener que abandonar su país, Argentina, haberlo recibido en Venezuela, haber tenido nosotros la suerte de que él estuviera aquí en Venezuela, una persona que además ya tenía una trayectoria sumamente potente, no solamente en su país, sino en América Latina y España. Digamos, es un hito antes de que el grupo existiera. Ahora, como espectáculo, yo siempre digo que una obra de él, de la que se hizo después una película que le fue muy bien, que se llamaba Golpes a mi puerta, esa obra sobre la iglesia, el rol de la iglesia en momentos complejos. Sí. Creo que eso fue una obra que disparó muchísimo al Grupo Actoral 80, creo que lo puso en el mapa no solamente aquí, sino afuera, porque hicimos largas giras por España, Argentina, Uruguay, Chile, digamos, un momento importante. Después de eso hay otra obra de Gené que también creo que fue muy importante para nosotros, como fue Memorial del Cordero Asesinado, porque además fue una obra escrita para los miembros del grupo
que hablaba un poco de esta historia de García Lorca, que nunca apareció su cadáver, y era Ajá. como una especie de cómicos de la legua, de grupo de teatro, que su, digamos, representación más protagónica del espectáculo era que ellos aparecían con Lorca, con el cadáver de Lorca. Entonces era un espectáculo que en España fue muy polémico cuando lo hicimos. Creo que después, ya después Yené se va a los 10 años de fundado del grupo, nos toca a Iván, a mí, al resto, quedarnos al frente. Creo que hay un espectáculo, dos espectáculos que fueron como muy definitorios para que el grupo siguiera, que fue el matrimonio de Betty Boo, un espectáculo con un éxito y además que fue muy sorprendente que estos muchachos que se quedaban al frente de este grupo hicieran eso y después Esperando a Godot, la gran obra de Samuel Beckett, con la que arrasamos en premios acá, viajamos al exterior también, digamos, son otros como espectáculos así. Después hay una obra que hemos hablado para ver si lo volvemos a hacer 25 años después, que era Art, que era una comedia en la que estamos Basilio, Iván y yo, que era a partir de un cuadro blanco, que uno de ellos, era una obra sobre la amistad y sobre la tolerancia. Pero a mí me pareció interesante porque era sobre la tolerancia, era una obra, eran tres panas, una obra que se ha convertido como una de las obras más importantes en el mundo, una francesa, Yamina Rez, que se pelean entre ellos porque uno de ellos, que era el personaje que yo hacía, compra un cuadro blanco en $50,000. Y el otro, que era el personaje que hacía Basilio, era como el que siempre quiere estar en el medio, dándole la razón a todo el mundo, y después entre los dos terminan cayéndole a piña, literalmente. ¿Cuántos Basilio? ¿Cuántos Basilios no hay, verdad? Creo que esa obra también impulsó mucho al grupo, porque nosotros teníamos una salita muy pequeña en Parque Central y ese espectáculo lo hicimos afuera. Porque yo tenía como una obsesión, y lo habíamos planteado en el grupo, era salgamos de ahí de Parque Central, procuremos hacer espectáculos que tengan un impacto muy grande. Creo que después de eso otro hito fue cuando regresa nuestro maestro, Yené, que fue su último trabajo aquí con nosotros, y montamos El Día que me quieras de Cabrujas, que fue un éxito no solamente de público, de crítica, además ver la obra, ya estamos hablando del año 2005, esta obra donde el personaje principal, Pío Miranda, se confronta con Gardel, es decir, la belleza del arte, de la música, del artista, frente a este señor que es Pío Miranda, que es esta especie de mediocre. Creo que ese espectáculo también fue un espectáculo, para nosotros un impulso. Creo que ya en un momento determinado, Sangre en el ¿Quién Diván. hacía de Gardel Claro. en esa? Yo. Tú mismo. Sí. Iván, es una vida dedicada al teatro, pero es una vida dedicada al grupo. Sí, y creo que con mucho compromiso siempre, con muchas ganas de hacerlo bien, ¿no? Y creo que parece entonces cuando yo inicié, y creo, y por mucho tiempo, la actividad teatral aquí era muy interesante porque habían distintas agrupaciones de teatro, Claro. desde Rajatabla, Teja, el TED, y era muy interesante la movida porque como que cada agrupación tenía su estilo Sí. de lo que montaba, entonces era muy lindo. De repente, si tú ibas a ver al TED o al Teja o a Rajatabla, tú tenías una noción de qué clase de espectáculo Claro. y con qué estilo de teatro te ibas a encontrar. Entonces era siempre muy interesante eso, ¿no? Yo quiero, ya que mencionas a Rajatabla, incorporar estas palabras de Williams López de Rajatabla que tiene para ustedes, para el grupo en general. Estimado Héctor, apreciado, de parte de la Fundación Rajatabla y de William López, queremos darte un abrazo virtual y estar siempre contigo en tus producciones, codo a codo con lo que hace también Rajatabla. Muchas gracias, nos alegramos que siempre estemos en la misma ruta en estos momentos tan difíciles que podemos compartir y que podemos hacer para que el teatro siga siendo la columna vertebral de la cultura de Venezuela. Bueno, Casi como Joan Manuel Serrat, codo a codo, verso a verso. así es. Además Bueno. era un espacio donde estaba toda esa zona, ¿no? De Parque Central, el Claro. Teresa Carreño, el Ateneo de Caracas. Era ahí empecé yo cuando estábamos, o sea, entonces tú de repente ibas caminando y te veías al maestro Soto,
te veías al maestro Abreu, Sí. te conseguías, qué sé yo, con Sandra Rodríguez, después encontrabas a Carlos Jiménez, al maestro Yené. Era como que había una redoma ahí de Sí. cultura, Eso ¿no? es Era muy impresionante, interesante. impresionante. Eso le cuento a la gente. Cuando yo tenía 18, 17 años, yo empecé a estudiar, había una panadería que se llamaba City Park. Claro. Vicente Nebrada. Yo tomaba café con Julio Boca, que estaba en ese momento. Julio Boca, el gran No, no, bailarín el gran bailarín argentino, argentino, pero claro. nos conseguíamos todas las mañanas ahí. Y entonces nos poníamos a conversar, y eso, tú estabas y tú sabías que a las 5 de la tarde en punto pasaba, porque era una cosa kantiana, pues, Vicente Nebrada. O sea, y es que tú dices, había un sitio, porque Soto tenía su estudio en Parque Central, y él a veces comía al mediodía en un restaurancito que estaba al lado con unas mesas muy largas, donde se sentaba, todo el mundo iba y se sentaba y compartía. Yo muchas veces estaba pendiente, si yo lo veía salir y se metía ahí, yo me hacía el loco y me metía, y me sentaba al lado de él. Y yo le decía que hacía teatro, que a mí me interesaba la escenografía. Y aquí Soto, conversando Soto, con sí. uno sabroso, te echaba cuento, Claro. porque era un tipo divertido. Y tú Tocaba dices, guitarra. Tocaba guitarra, cantaba. Era buenísimo, Vivió en Francia claro, mucho tiempo de claro, cantar. Incluso. claro. Si Te alguien conseguías quiere te conseguías a encontrar- los críticos también. Ah, sí. Claro. José Antonio Abreu, su carro se paraba frente a nuestra sede. Yo me conseguía con José Antonio por lo menos 2, 3 veces a la semana y nos poníamos a conversar de una cosa o por conversar de la otra. Tú dices, la riqueza nada más que tú tenías, la posibilidad de tener, nada más que caminando. Eso que tú dices, te conseguías con Carlos Jiménez, porque Carlos, y con eso aprovecho Sí. la palabra de William López. Carlos Jiménez era un tipo que tú estabas a las 6:30, 7 de la mañana un domingo tomándote un café, uno venía llegando y él a esa hora iba pasando para Rajatabla. Es un tipo de una obsesión por el trabajo. O sea, Carlos es un tipo que muere jovencísimo, a los 40 y Sí, pico vale. de años. Y ya había hecho una obra monumental y era un tipo que uno lo veía constantemente en acción. Lo que tú estás diciendo, en Caracas había, en ese momento, y tú lo sabes perfectamente, más de 50 salas de teatro nada más, que funcionaban de martes a domingo. Y Muchas con- de ellas y con sábado y gra- domingo. Y con obras de gran formato. Sí, sí. No eran Absolutamente. los mini teatros, Sí, sí, los claro. microteatros, No, 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 eran no. obras de, qué sé yo, El día que me quiere y cualquiera de las Ahora, otras. si tú quieres hoy tener un acercamiento a lo más parecido a esa Caracas bohemia, intelectual, rica culturalmente, ¿dónde la encuentras? Trasnocho. Un espacio, curiosamente, que además es privado. No es un espacio, digamos, como aquellos que eran el Ateneo. Ajá. Digamos, tú vas al trasnocho y tú tienes la posibilidad de ver buenas películas, digamos, festivales de cine, obras de teatro, hay una galería, hay una extraordinaria librería, Sí. digamos, ese espacio, digamos, ese oasis que tenemos en Caracas, que se llama el ¿Verdad, Trasnocho chico? Cultural, sin lugar a dudas. Y el Trasnocho Cultural Sí, sí. en el Centro Comercial Las Mercedes, para quienes Digamos, no saben. y además que ha ido resistiendo, porque yo creo que esa es la palabra que puede definir a la cultura en Venezuela en los últimos años, es resistir, y estar ahí y mantenerse ahí y que siga siendo un espacio de encuentro y de civilidad y de libertad en el pensamiento y en la acción. Sí, y la presencia del Teatro Nacional en grandes festivales. Yo recuerdo cuando Carlos Jiménez con el Rajatablas fue con la obra Señor Presidente Ajá, al Festival Mundial de Teatro de Nancy. sí, Bueno, claro. ojo, se hacía aquí un gran festival de teatro también. Claro, el Gran Festival festival Nacional, de pero yo me acuerdo eso que saliera y yo recuerdo que yo estaba allá porque yo estaba bailando, ¿sabes? Yo era balletista, ¿no? Entonces, Sí, claro. Yo pensé, ¿de dónde viene, otra ¿de dónde mentira. viene esta, Sí. esta postura? Con Julio Boca, pues, y todo eso. era yudoka y todas esas cosas. Finalmente. Adelante, Ciudi. Pero de verdad, Que hacía no, pareja con ustedes no Sandra se puede hablar en Rodríguez. serio, ¿vale? Pero Ese es clásico. no sé por qué no me creen, o sea, ¿cuál es la duda? No, mire, de que que me acaso quedó no- claro. No, pero yo ¿verdad? fui a hacer unos conciertos en el Festival Internacional de Teatro de Nancy. Una danza Y muy fui como- botero, ¿no? Sí. Y entonces, yo recuerdo, me impresionó muchísimo porque llevaron señor presidente de Asturias, al Festival Mundial de Teatro de Nancy. Claro. Viajamos juntos y nos hicimos amigos Mira, con todo ese grupo. Yo todavía cuando salgo del país y me reúno con gente de teatro de afuera y yo le cuento los espectáculos que yo vi
de los más grandes directores del mundo. André Baida, Peter Brook, Streller, digamos, El Arlequino, que es un espectáculo que se hizo en Italia durante más de 30 años con el mismo actor. Yo lo vi aquí en el Teatro Nacional. Yo vi el mejor teatro del mundo en Caracas. Sí. Aquí Oye, los venía, a festivales ese internacionales de teatro de Total. Caracas. Una maravilla. A punto de entrevistar a Andrei Baida. Cuando me invitan a Polonia, yo decidí, bueno, entrevistar a mucha gente, quienes han seguido el legado, por ejemplo, de Lech Wałęsa y con la conferencia episcopal y, en fin, con el director del museo de Auschwitz-Birkenau y teníamos en agenda al director Baida y lamentablemente por un retraso en un tren perdí esa la única entrevista que no pude hacer. Bueno, su La única. espectáculo Crimen y Castigo, a partir de la novela de Dostoyevsky, Sí. en la sala Rajatabla se hizo ese espectáculo, Bueno, impresionante. con los protagonistas de Antón y Robespierre. Bueno, uno lo hacía de Antón, creo que era Depardieu, y el otro actor, que sí, Robespierre, era el protagonista. Aquí vino Y eso lo Gassman, vimos creo yo nosotros también, ¿no? aquí. Gassman vino. Vittorio Gassman, lo viene en el eh, Teresa Carreño. eh. Imagínate Victorio tú. Gama, imagínate. Imagínate una de las tú a Vittorio leyendas Gama, del- que ya No, leyenda. y era Claro, una como, leyenda. era realmente la ciudad se abocaba a ver todo. ¿Y tú crees que Impresionante. esa metamorfosis que hemos vivido, que hoy día no ves esas Sí. grandes obras, sabemos que hay gente que está pero fajadísima, el caso Así de es. William, fajadísimos, empeñados, pero ha proliferado mucho el microteatro. ¿Será por cuestión presupuestaria o porque muchos se han ido o a qué lo atribuyen ustedes como gente Bueno, de teatro? evidentemente, digamos, la emigración de venezolanos, de artistas, por decirlo claramente, ha golpeado mucho lo que es la actividad cultural del país. Pero claro. Digamos, tú ahora lees obras que tú dices, me encantaría montar la obra y no tengo los actores. Es complejo. A esto se suma, vamos a estar claros, estamos hablando del teatro, pero en el caso mío y en el caso de Iván podemos hablar de la televisión también. Claro. Digamos, en Venezuela se hacían 8 novelas, 10 novelas al año. O sea, la cantidad de actores que habían aquí, pero de actores mayores, jóvenes. Tú buscas ahorita actores mayores en Venezuela y hay muy poco, porque esa industria mantenía mucho también de lo que era la actividad teatral, porque muchos actores trabajaban ahí. Digamos, ojo, en Venezuela en este momento no se hace ya bastantes años ni una novela. Una novela trabajaban 60, 70, 80 Claro, actores, Desde todo el punto de vista. técnicos, todo. de todo. Entonces, bueno, nada de eso existe. Músicos que Músicos, hacíamos claro, la música claro, occidental. claro. Entonces, eran ojo, muchos. cuando yo hago Sangre en el Diván y ahora mi último delirio, que son Ajá. espectáculos unipersonales. Por eso tus pastillas, hay que aclarar que tus pastillas Sí, responden sí, claro. claro. No, de verdad, que sí. pregunten, claro. Con la No, pastilla no me por- gustan, digamos, como Ah, para no, no, uso No, te ves fijo, muy no me elegante, gusta, te cuando ves me muy veo, elegante, ah, tienes un aire señorial, una Sí, cosa ¿verdad? que Es impresiona. que eso es lo que no me gusta. Eso. Exactamente, eso es lo que no me gusta. Cuando me veo, digo, pero no eres tú, chico. Bueno, Te lo jodo, perdona, ¿qué es es esto? que cuando hay una parte del diálogo, de uno de los diálogos, cuando, no me acuerdo el personaje que hacía Freddy Galaviz, en El día que me quiera, Ajá, me sí, refiero, sí, que sí. cuando conoce a Gardel, Le Y me parpadea parpadeó la virilidad. entonces me parpadeó la virilidad. Nuestros invitados Héctor Manrique maravilla. y Iván Tamayo. Iván, la importancia que tuvo o ha tenido, o tiene incluso todavía, el teatro universitario en dotar a grupos como el Grupo Actoral 80 o Rajatabla. ¿Cuál fue? ¿Qué peso ha tenido el teatro universitario? Bueno, yo te voy a ser sincero, para mí ninguno. Cero. No, yo creo que sí, creo Es que... sincero, ya. No, o sea, creo que tuvo... Se va a mentir, que- coño. no, ojo, yo entiendo que claro, que cumplió una función grandísima. De ahí salió mucha gente y muchos actores, pero... Sí, no revienta el capote. Nos ya. quedamos con en la lo primera personal, impresión. No, pero en es que lo es verdad, personal. pero es que el teatro universitario tú lo sabes. Claro. Héctor Es que yo entiendo Mayerstone, lo que él dice. Gustavo Es que Rodríguez. yo digo, en lo que respecta a mí, pues ninguna. O sea, Pero- En la UCB, el teatro, podría decir. cuando Nicolás Yo Curiel. les voy a decir porque hago la pregunta. Es que yo quería que sonara bonito.
yo quería que la respuesta a esa pregunta fuera el decorado para presentar a Unai Amenábar, que hace vida en Hago Teatro y que también les manda un mensaje. Cada vez peor. Hola Román, Héctor, Iván, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos por esta vía. Bueno, qué decir del Grupo Actoral 80. Para mí es un referente de lo que es el teatro en Venezuela. Además tuve la fortuna de que yo también estaba como comenzando en la universidad y comenzando a hacer teatro. Nunca lo hice de manera profesional, pero sí con mucho gusto y con mucho cariño. También cuando estaban haciendo ese movimiento, ¿no? Toda la gente del GA 80. Y además tuve la inmensa fortuna de no solamente ver los primeros montajes con Juan Carlos Gené, con un Héctor Manrique, que se le conocía como Chiqui en aquella época, era también casi un adolescente, y bueno, tuvo un montón de gente lleno de sueños y de ganas de hacer cosas distintas en el mundo del teatro. Y tuve la fortuna, que es lo que les quería decir, de haber participado en un taller con la maravillosa Verónica Odó, que 2 oportunidades tuve de hacer talleres con ella, y de verdad que fue una experiencia inolvidable. De verdad que tengo los mejores recuerdos de aquellos montajes, o sea, de Golpes a mi puerta, de Los hombros de América, bueno, tantos montajes que en sus inicios hicieron del GA 80, lo que es hoy, ¿no? Fueron aquellos primeros pasos que hoy uno los ve pues ya convertidos en un camino andado y, como les decía al principio, referente para el teatro venezolano. Así que bueno, un abrazo muy grande, que sigan los éxitos, que sigan los logros, y nos seguiremos viendo en el camino y en las tablas. Un abrazo fuerte a los 3. ¿Cuál es la importancia del teatro universitario? No, bueno, Unai, tampoco es que hay ninguna. O sea, tú le echaste- echaste una lavadora. Pero todo lo que está Nicolás Curiel, Claro, Héctor claro, Myerstone, claro. Gustavo Rodríguez, María Cristina Cabruja, González. o sea, cuánta gente. Claro. salió Pero una- fíjate tú, eso es importante, porque es importante incluso, yo recuerdo aquella extraordinaria polémica, como todas las polémicas en las que se metía Cabruja, cuando Cabruja hace una crítica feroz en uno de sus artículos. Aquel teatro universitario, muy en el estilo de Iván Tamayo, no estaba haciendo nada. Ocarina Castillo estaba al frente, creo que de la Claro, Dirección de en la Cultura. Dirección de Cultura, Sí, exactamente. entonces ella se molestó mucho con aquello, pero claro, lo que fue el teatro universitario, estamos hablando de teatro universitario de la Universidad Central de Venezuela, Ajá. fue, digamos, lo más potente y lo que impulsó con Nicolás Curiel al Claro. frente, lo que impulsó el teatro moderno venezolano. Estamos hablando de finales de los años 50 y principios de los años 60. O sea, en las obras, en el aula magna que Claro, se... pero es que Él al venía con principio la... de los 60 montaron yo, Bertolt Brecht. Claro, él venía además de Claro. Alemania con toda la influencia de Bertolt Brecht. Ahora de eso no queda nada. Pero no de ahorita, de hace mucho tiempo. Y eso era un llamado a las autoridades No universitarias. queda de nada, nadita de nada. ahí. Oye, por lo menos queda la risa, el man. arte, por supuesto, diciendo sus cosas. Tú en la próxima, tenemos que ir al corte, en la próxima parte vas a usar un poco más la guitarra, o Yo es para espero, apoyar? usarla para lo que ella fue creada, para que sonara, no para abrazarla. Las mujeres no las abraza. En la próxima parte. En la próxima parte, Héctor Manrique, Iván Tamayo, 41 años del Grupo Actoral 80. Ya volvemos con más de Improvisando. ¿Te acuerdas de esa? La pregunta es, ¿te acuerdas tú? El día que me quieras. Ya que estamos hablando.
Canta, pues. Se te da mejor que el baile. A mí me decían el Nureyev de calabozo. Oye, la sección se llama Improvisando y si algo, bueno, hacen en los medios, en el teatro, en la televisión, es la improvisación. ¿Alguna obra en la que hayan tenido que improvisar durante mucho tiempo y por alguna razón técnica o lo que fuere? ¿Alguna que esté fresca en la memoria? Iván, Héctor. Que está con un monólogo, le debe tocar. Bueno, en el caso de Sangre en el Diván, que es un espectáculo al que le hablo al público, digamos, una de las cosas, fíjate, últimamente no me pasa tanto. Cuando la gente sacaba un celular, se lo quitaba, lo metía en la neverita. Yo te he visto 2 veces y las 2 veces ha ocurrido lo Sí, del sí. celular. Digamos, me gusta. Ahora, con Basilio, que debería estar aquí sentado con nosotros, oye, había momentos en que nos poníamos los dos a hablar. A disertar, a divagar. Como Miguel y y Alejo Laureano. Felipe se indignaba porque le tocaba entrar después, pero nosotros podíamos pasar 5, 8, 10 minutos. Que no le costaba mucho a Alejo. Sí, claro, a eliminarse, Alejo además. molestarse no le costaba nada, ¿me entiendes? Porque improvisamos de cualquier cosa. Mira, hace poco lo volvimos a hacer la obra y volvíamos a hacerlo. Creo que en Arts de vez en cuando, ¿no? También Sí, nos siempre pasaba lo A mismo. ustedes les gustaba inventar más que a mí. Yo soy un poco más disciplinadito. Sí, Qué voz la de Alejo, ¿no? no, Bueno, la qué de Iván. A mí y me qué actor. con alguien que claro. yo tuve en televisión la oportunidad también en Radio Caracas de hacer un programa con Emilio Lovera, que era el programa de Emilio, pues. Claro, Y había una parte del programa donde Karl Hoffman y yo hacíamos un programa que se llamaba, la segunda mitad del programa era eso, que era un sitcom que se llamaba Arrimados, y Emilio hacía como 5 personajes. Y era siempre muy generoso porque te dejaba improvisar y nos divertíamos muchísimo, porque además lo que tú le lanzabas a él te lo devolvía, pero seguro. Entonces, Seguro. sí. Qué capacidad. Sí. Entonces ahí se improvisaba mucho. Mm. Muy divertido. Yo quiero incorporar también a esta hora, tenemos otro sonido, ya hemos escuchado a Williams de Rajatabla, a Unai de Agoteatro, a la actriz Marianela González. Miren, qué complicado poder resumir mi experiencia con el grupo actoral 80 y con Héctor Manrique en 1 minuto y medio, una cosa así. Yo soy Marielena González y siempre dije es que yo quisiera es actuar con esa gente, yo quiero que él me dirija y se me dio. Él me cumplió un sueño. Bueno, es un director maravilloso que se convierte en amigo, se convierte en guía, pero te saca de tu zona de confort, te moldea como plastilina para sacarte lo que a veces tú ni tienes idea de que eres capaz de hacer. Y eso es delicioso. Divertidísimo. Las mejores conversas previas a los ensayos son con Héctor Manrique, pan dulce y un café. Sobre todo cuando no está haciendo dieta, porque cuando se está cuidando, él es un hombre que se cuida. Cuando se está cuidando, eso es fruta nada más. Pero cuando no, pan dulce asegurado. Miren, tantas anécdotas también con él, deliciosas. Y hay algo que a mí me encanta justo antes de salir a escena. Que él siempre está pendiente de cada actor, dónde está cada actor, y él siempre tiene una palabra para decirte. Y las expresiones de Héctor, con esa energía que tiene, bueno, no se puede decir, pero no sea nadie, no sea nadie. Bueno, me encanta, te inyecta de su gran energía, te la inyecta para que salgas al escenario a partirla. Te quiero, Master. Un abrazo. Te espero en mi estreno de Leprenón. ¿Ok? Ya lo sabes. Ay, que lo mencionamos la semana pasada en el programa. Héctor, ¿qué es sacar a un actor de su zona de confort? Bueno, ojo, todos tenemos nuestros recursos como actor y Me acordé de la respuesta de Iván. Ninguna. Memorable. No entiendo. pasemos a la otra, chicos. No, es procurar que el actor digamos, que explore primero que nada espacios desconocidos para él mismo. De pronto uno no se da cuenta. Yo he celebrado mucho cuando me han dirigido.
Digamos, mi trabajo en El Día que me quiera, cuando Gené me dirigió, yo nunca me lo imaginé por ese lado. O sea, todo lo que él fue buscando, cómo él interpretó y me ayudó a mí a descubrir otra forma en ese personaje, es lo que yo procuro también hacer con los actores. Es decir, yo creo en ti, es decir, yo creo que podemos recorrer juntos un camino y explorarlo. En ese sentido, te invito a que vayamos a un viaje desconocido, pero que si tenemos fe en la obra, en el equipo, en la conjunción humana, nos va a llevar a buen puerto. Estás hablando de teatro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y eso sirve para el país, y eso sirve para hacer las cosas mejor. Gracias, oye, que hábil. Y Tú sabes que eso. yo he escuchado a muchos periodistas que le han preguntado a actores qué prefieren o dónde se sienten más identificados, si en el teatro o en la televisión, cuando se hacían las telenovelas. De tal manera que yo, extrapolando aquello que han preguntado tantas veces a tantos actores, tú en el caso como director y como actor, ¿qué prefieres tú? Actuar. Ajá. Sí, la sensación de estar sobre el escenario es insustituible. O te asustas más, estás nervioso. Digamos, yo como director yo procuro ver casi todas las funciones, nunca las veo sentado donde está el público, porque me puede dar algo y yo prefiero estar por detrás, porque además uno magnifica todo. De pronto hay un pequeño error y uno está viendo que aquello es una pesadilla, aquello es una catástrofe. Claro. Entonces, había una cosa, me hiciste acordar, que se vino abajo. El maestro Gené era un hombre como muy estricto y muy disciplinado, ¿no? Y era como muy ajustado como director. Entonces siempre me acuerdo que nos reímos en el grupo de eso porque se cometía un error o pasaba, y cuando salíamos al tema, te decía, ahora anda y explícale. Sí. Explícale, porque a nadie entendió esto ahora, ¿no? Anda y explícale. Sí, explícale la obra. Sí. O pusiste el vaso, hiciste así, en vez de así, explícale a la gente. No entendió nada, ve y explícale. Entonces, oye, pero no, yo prefiero mucho, o sea, la sensación. Siempre yo lo defino eso, y eso lo decía Vittorio Gassman, quien nombraste hace un momento, la sensación sobre el escenario orgásmica. Vamos a estar claros, es una sensación de vida, que tú estás viviendo la síntesis de la vida, porque no es la vida, la síntesis de la vida. Mira, tú puedes tener una diarrea frondosa, un dolor de cabeza terrible, tú te paras sobre el escenario, se te para, eso hace pausa. Puede ser que apenas termine la función vayas corriendo otra vez al baño o te tomes 10 pastillas, pero en ese momento eso se detiene. O sea, cuando tú entras sobre un escenario siempre es una cosa sensación extraordinaria. Ojo, si hay compromisos, si está... Mira, yo cada vez que voy a entrar, bueno, no te hablo de este va 100 veces al baño. De verdad, siempre, Iván va ¿Quién Iván? Siempre se arranca un poco tarde la función. Y no termina deshidratado. Una cosa ya vengo, pero es que ya va a subírtelo, ya vengo. Él va, orina, reza en cada una de las esquinas, de los lados. ¿De verdad? De toda la vida. Te estoy diciendo, él y yo trabajamos hace 40 años, de toda la vida. Se mete en ese rincón, está de espalda, ahí está rezando. No, y él hace, y después de aquel rincón, después de aquel, y después de aquel. O sea, ¿tú entiendes? Esa Yo no se lo la digo a los demás, conocí, porque claro, los asistentes a veces después, es un rezo que ha ido como creciendo. ¿En serio? Sí. Más rezo, más baño. Sí. No, y además es un rezo que ya, o sea, ya ahora sí está como estructurado, pues ya es una oración que yo realmente es porque tiene mucha conexión con lo espiritual, para mí el teatro. Entonces, es una ofrenda que le hago a Dios, pues, y yo sí creo, como acaba de decir Héctor, es que yo no he encontrado una forma de estar más viva que esa. O sea, de estar más absolutamente en el presente, en el aquí y en el ahora, que estando sobre un escenario de teatro. ¿Y cuáles son los protocolos y las manías de Héctor? Esto tú sabes que a mí siempre me asombraba. Héctor está antes en el Actoral 80 que yo. Héctor ya cuando yo llegué, ya él tenía, no sé, 4. O sea, tenía que sacarlo en cara. Pero es menos enrollado que yo. A mí siempre me llamaba de las primeras obras que yo hice en el Actoral.
Y las primeras obras de teatro que hice en la vida, porque yo teatro he hecho en el Actoral 80, yo he hecho una obra por fuera y todas las he hecho ahí. Hacíamos Las bicicletas son para el verano en el Teatro Las Palmas. Y para mí esa creo que era mi segunda obra, tercera obra de teatro, la segunda creo, ¿no? Que tenía un personaje además que salía hace 5 minutos, pero estaba trabajando en la producción un poco, entonces él y Fausto Verdial eran los protagonistas de la obra, ¿no? Y yo estaba a un costado del escenario viendo el comienzo, pues aprendiendo, loco. Y entonces yo veía que iba subiendo el telón. Y estos dos estaban hablando de cualquier otra cosa. Y el telón le iba por la rodilla y seguían hablando. Y decía, pero ¿y esto cuándo? El telón, y seguían la conversa. Cuando llegaba por aquí, entonces se acomodaban Entraban y en arrancaban. Y personaje. decía, no, yo eso no puedo hacerlo. Yo no puedo hacer eso. Que Fausto tenía una cosa que decía, un actor se prepara. Ah, esa. Y entraba aquel monstruo, ¿te acuerdas? Oh, Eso era un actor, eso era un monstruo. ese era otro del teatro Era un universitario. monstruo. O sea, Grande, Cabrujo grande. le escribía los personajes a él, del Más día que hombre me de quiera, una- de acto cultural, o sea, Sí, claro. Chocrón le escribía las obras a él, Román Chalbo se las escribía a él. Porque Es decía, lo mismo si lo que, tenemos que, como- que a Tania, que Y le lo escriben mismo las que- obras a Tania, Claro. el caso de Cabruja. Héctor, Pero- tiene función hoy, viernes 13, mañana sábado 14 y domingo 15. Sí, de Mi último delirio, que es un espectáculo que creamos a partir de las propias palabras del libertador Simón Bolívar. Todo lo que yo digo en escena, todo lo que usted va a ver ahí, pero todo lo que yo digo lo escribió Bolívar. En este caso, Inés Quintero fue, digamos, la historiadora que nos acobijó, que nos dio material que ella consideraba importante, porque es como una... O sea, de pronto, yo no sé ustedes, tal vez a ustedes no les pase eso, pero a mí sí y ¿Por al, qué no? y al ¿Qué te Libertador pasa? también. Él estaba pendiente de que iba a vivir después. O sea, de que voy a pagar la cuenta dentro de 10 años, como antes. O sea, el Libertador andaba pendiente de eso. Yo Y no le- lo pongo tan a 10 años. Entonces, y él le escribía cartas a su hermana, mira, vendamos Sí, a esto, María Antonia, a María claro, Antonia, claro. y metemos eso en el banco en Inglaterra y eso nos va a dar 3% de intereses y eso representa 12,000 pesos. Entonces tú te imaginas al Libertador, por ejemplo, en eso. Y es interesante darse cuenta Claro. que es una persona como todos nosotros, con esas angustias, con esos problemas, de pronto aquel hombre obsesionado con la unión, con la unión, con la unión, pero hablaba mal de todo el mundo. Además, la riqueza de su lenguaje. O sea, es un tipo que de pronto si tú lo bajas del pedestal, ¿me entiendes? Y empiezas a intentar comprenderlo, ¿me entiendes? Con sus angustias, sus últimas cartas. Un tipo que de pronto te dice, el único futuro de América es emigrar. O sea, Upa. esas son de sus últimas cartas, donde el tipo de pronto hace una radiografía de lo que nos está pasando en este momento. Hay un libro que se llama Bolívar de carne y hueso de Herrera Luque, de Francisco Herrera Sí, Luque, sí, que sí. habla mucho, o sea, ya él como psiquiatra hizo, oye, voy a retomar ese libro porque No, realmente es muy interesante. es Bueno, la interesante. misma novela de García Márquez, El Claro, General claro. Solamento, es brutal. Claro, claro. Pero nosotros utilizamos, por ejemplo, ahora se me fue de la memoria, bueno, los cuadernos de Bucaramanga. Ujú. Que El está, diario de el Bucaramanga. diario de Bucaramanga, donde están, oye, todos sus pensamientos, sus contradicciones, lo que le molestaba, lo que le irritaba. Era un tipo de... O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque se parece a los físicos cuánticos. O sea, él no se reunía como nosotros, vamos a reunirnos a conversar de esto, nos sentamos en un café y conversamos. Vamos a hacer un improvisando, ¿no? Él No, era no. caminando o era montado en el caballo. Nos vemos a las 7 de la mañana y arrancamos a caminar. O sea, nos vemos y arrancamos. O sea, él mismo lo dice, yo todos los días bailaba, todos. Pero él lo dice, no era para poder pensar. Porque cuando entraba el cuerpo en movimiento, entonces las ideas eran más claras. Yo cuando andaba entre la gente, eran mis pensamientos. Yo podía estar, incluso dice, en los placeres, era en mis obsesiones. Entonces tú ves, oye, la complejidad de un tipo que se te hace mucho más nutritivo cuando lo bajas, porque lo encuentras más cercano. Más de carne y hueso, Claro, con claro, tus propias perfecto, claro. contradicciones. Porque tú ves que es un tipo contradictorio, ¿me entiendes? Contradictorio. Dice una cosa un día, dice otra otro. O sea, No, te quería decir rapidísimo con la controversia con Páez, cuando ellos se encuentran en el año 1826, y hablan, y todo el rollo que se armó con la cosiata, aquella separación del sueño de Bolívar
Y yo digo que es bien bueno que fue así, porque si no fuéramos un departamento de Colombia nosotros y el Congreso Un poco estaría más al allá este en de Bogotá. Santander. Sí, Pero por ahí otra van los cosa que tiros. tiene ese espectáculo y puedes Yo quiero ir verlo, vale. y puedes cerrar los ojos y Sí. escucharlo, no solamente la palabra, es el trabajo que hizo Aquiles Báez con la música. Con la música. La Qué música lindo es bello. absolutamente extraordinaria. Y visualmente Y muy lindo Betsaida espectáculo. Machado. Machado grabó una canción que le escribió Aquiles para cerrar este espectáculo, que es sobre Bolívar. Es una Y cosa... para cerrar este espectáculo, digo, el improvisando. Oye, traías un libro y quiero que hagas referencia a ese libro, Héctor. Así porque me hablaron de los objetos. Sí, fíjate, este baúl está cargado de regalos de nuestros invitados y bueno, forma parte ahora. Sí, este es un libro de Gené sobre todo el trabajo del actor y cómo hacerlo, y que habla mucho de lo que es, digamos, para mí como profesional es esencial. Y había traído también, pues, por supuesto, algo que para mí en lo humano es esencial, que es una foto con mis hijas. Mira qué Con mis bonito. hijas. Mira Digamos, qué son bonito. dos cosas para mí. Tenía el pelo negro ahí. Bueno, Pero ¿por qué reparar en los detalles? ¿Por qué reparar en los hablamos después de detalles? la foto. Ah, bueno. Despedimos. Tenía pelo, más bien. Gracias, Héctor. Gracias, Iván. No, gracias De a verdad, ustedes. un privilegio. Enhorabuena, felices 41 años del Grupo Actoral 80. Héctor Manrique, Iván Tamayo, la guitarra del maestro Miguel Delgado Esteves. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Yosinski.